Bajo las profundidades del océano se esconden sonidos que la ciencia aún no logra explicar. Ruidos gigantescos, vibraciones extrañas y ecos que parecen venir de criaturas colosales. Hoy en otro Pinchy Top escucharás los 7 sonidos más aterradores bajo el mar que inquietan a los científicos. 1. El Bloop, 1997. En 1997, hidrófonos de la NOAA captaron un sonido tan poderoso que parecía sacudir las entrañas del océano. Lo llamaron el Bloop, y desde entonces se convirtió en uno de los mayores misterios marinos. Su volumen fue tan fuerte que pudo escucharse a más de 5.000 kilómetros de distancia, algo que ningún animal conocido en la Tierra podría producir. El Bloop era una vibración profunda, como un rugido bajo el agua, que se elevaba en frecuencia rápidamente antes de desaparecer. Los técnicos que lo escucharon por primera vez pensaron en una máquina, en una explosión, incluso en un terremoto submarino. Pero el registro era diferente, era orgánico, casi como el lamento de una criatura viva. La comparación con sonidos de ballenas azules encendió las teorías más inquietantes. Si provenía de un animal, tendría que ser mucho más grande que cualquier criatura conocida. Algunos imaginaron calamares colosales, monstruos marinos o bestias prehistóricas que nunca salieron a la superficie. En foros y artículos de la época, se decía que podría tratarse de un leviatán moderno, escondido en lo más profundo del Pacífico. La ciencia, presionada por las especulaciones, buscó explicaciones más racionales. La NOAA sugirió que el Bloop podría ser el resultado de hielos gigantescos partiéndose en la Antártida. El fracturamiento de glaciares puede producir sonidos similares, aunque mucho menos espectaculares. Sin embargo, la duda quedó abierta. ¿Un iceberg puede generar un sonido tan fuerte que se escuche en medio planeta? Para muchos investigadores independientes, la explicación del hielo no encaja del todo. El timbre del Bloop no era igual al de otros eventos registrados en los glaciares, y algunos sostienen que hubo algo más detrás. Con el paso de los años, el misterio se mantuvo. El Bloop no volvió a repetirse con la misma intensidad, como si hubiera sido un evento único, irrepetible. Hoy, el Bloop sigue siendo el sonido submarino más famoso de todos los tiempos. Para algunos, un simple fenómeno natural malinterpretado. Para otros, la primera pista de que en el fondo del océano habita algo que no queremos encontrar. 2. Julia, 1999. En marzo de 1999, los micrófonos submarinos de la NOAA registraron un sonido inquietante en el Océano Pacífico Ecuatorial. Lo bautizaron como Julia, y rápidamente se convirtió en uno de los ruidos más misteriosos y escalofriantes jamás captados en el mar. El sonido duró cerca de 15 segundos y fue descrito como un lamento profundo, grave y prolongado que se asemejaba a un gemido extraño. No era un golpe breve ni un estallido. Era un rugido que parecía crecer y luego desvanecerse lentamente, como si algo gigantesco se hubiera quejado en las profundidades. Lo más perturbador fue que Julia se escuchó a lo largo de miles de kilómetros, lo que implicaba que su fuente debía ser enorme. Los científicos intentaron compararlo con terremotos submarinos, choques de placas tectónicas o incluso el movimiento de glaciares, pero ninguno de estos procesos generaba un registro acústico tan particular. En medio de la incertidumbre, la propia NOAA lanzó una hipótesis. Julia pudo haber sido el resultado de un iceberg enorme chocando contra el fondo marino. El contacto de masas de hielo colosales con el suelo oceánico puede liberar vibraciones potentes que se transmiten como sonidos en el agua. Aunque plausible, muchos no quedaron convencidos. Las teorías alternativas no tardaron en surgir. Algunos oceanógrafos independientes dijeron que el timbre de Julia era demasiado similar al canto de un animal, solo que amplificado a una escala inconcebible.
Esto llevó a especular con criaturas colosales, mucho mayores que cualquier ballena azul jamás registrada. La idea de un monstruo marino oculto en el abismo fascinó a los medios de la época. Como si fuera poco, circula un rumor inquietante. En el mismo año que se captó Julia, imágenes satelitales supuestamente mostraron una gran sombra moviéndose bajo el agua cerca de la Antártida, aunque nunca se confirmó oficialmente. Para muchos, fue la prueba de que lo que emitió ese sonido no fue un iceberg, sino algo vivo. Hasta hoy, Julia no tiene una explicación definitiva. Para algunos fue hielo partiéndose, para otros un eco del océano, y para los más osados, la voz de una criatura inimaginable que se oculta en lo profundo. Un recordatorio de que bajo el mar aún pueden resonar secretos que escapan a nuestra comprensión. 3. El tren, 1997. En 1997, apenas unos meses después del famoso bloop, los hidrófonos de la NOAA captaron un sonido tan extraño que fue bautizado como Train, el tren. El nombre no fue casualidad. El registro parecía el rechinido metálico y constante de un tren en movimiento, pero provenía de lo más profundo del océano. El sonido se extendía durante varios minutos y era repetitivo, como un chirrido rítmico que avanzaba sin pausa. A diferencia de otros ruidos cortos, el tren tenía una cadencia prolongada que lo hacía sonar como maquinaria en funcionamiento bajo el agua. El detalle perturbador es que el Pacífico Sur, donde se registró, está lejos de cualquier actividad humana de esa magnitud. Los investigadores analizaron su origen y determinaron que provenía de un punto cercano a la Antártida. La hipótesis oficial fue que se trataba de hielos gigantes arrastrándose o rompiéndose en las profundidades. El roce de masas colosales de hielo contra el lecho marino puede producir vibraciones prolongadas, similares a chirridos metálicos. Sin embargo, muchos dudaron de esta explicación. El problema era que el tren se escuchó a distancias enormes, lo que implicaba que su fuente debía ser gigantesca y con una potencia que pocos procesos naturales pueden generar. Además, el timbre del sonido, con sus tonos regulares y repetitivos, parecía más un artefacto mecánico que un fenómeno natural. Las teorías alternativas empezaron a multiplicarse. Algunos lo vincularon con actividad volcánica submarina, sugiriendo que los movimientos de magma bajo presión pudieron generar ese eco prolongado. Otros, más especulativos, imaginaron máquinas desconocidas en las profundidades, desde instalaciones secretas hasta tecnología perdida o incluso de origen no humano. En foros y medios sensacionalistas de la época, la comparación con un tren despertó fascinación. ¿Cómo podía sonar algo bajo el agua tan parecido a un vehículo humano? Incluso surgieron historias sobre criaturas mecánicas o gigantes marinos cuyas placas o huesos rozaban como engranajes. Aunque los científicos sostienen que la explicación más razonable es el movimiento de masas de hielo, la peculiar regularidad del tren lo hace destacar entre los sonidos más inquietantes jamás grabados. Un ruido que, al escucharlo, parece trasladarte a un mundo submarino donde la frontera entre naturaleza y máquina se vuelve difusa. Hoy, el tren sigue siendo un misterio. No volvió a repetirse con la misma intensidad y permanece como un eco grabado en los archivos de la NOAA, recordándonos que en el fondo del mar pueden resonar sonidos que parecen sacados de una pesadilla tecnológica. 4. Slow Down, 1997. Los hidrófonos de la NOAA captaron un sonido inquietante al que llamaron slow down, ralentizar. Fue tan peculiar que de inmediato se convirtió en uno de los más extraños de la colección. Lo que lo hace único es que no se trata de un rugido repentino, ni de un estallido, sino de un ruido largo y constante que poco a poco va disminuyendo de frecuencia como si algo enorme se detuviera bajo el agua. El registro duró varios minutos y su patrón era inconfundible. Un zumbido que comenzaba en una nota alta y descendía lentamente hasta apagarse en lo profundo. Los científicos lo compararon con el frenado de una máquina colosal, como si un motor gigantesco hubiese reducido su marcha en las entrañas del océano. La explicación oficial apuntó al movimiento de icebergs en la Antártida.
Según la NOAA, al arrastrarse sobre el fondo marino, las placas de hielo pueden generar vibraciones que suenan como un deslizamiento prolongado. A medida que el hielo se detiene, el sonido baja de frecuencia, de ahí el nombre slow down. Aunque plausible, muchos consideran que esa teoría no explica del todo la magnitud del fenómeno. El problema es que Slowdown se escuchó a través de más de 3.000 kilómetros de océano, lo que implica que su origen debía ser descomunal. Y aunque los glaciares producen vibraciones intensas, el tono orgánico y la continuidad del sonido recordaban más a un lamento o a una respiración profunda que a un evento geológico. Las teorías alternativas no tardaron en aparecer. Algunos investigadores independientes sugirieron que el sonido era demasiado limpio para ser solo hielo. Hubo quienes imaginaron a una criatura gigantesca reduciendo su velocidad, como un animal colosal que se desplazaba en las profundidades y finalmente se detenía. La comparación con monstruos marinos y leyendas de leviatanes volvió a surgir. En Internet circularon versiones más extremas. Que Slowdown era el eco de tecnología sumergida, motores submarinos desconocidos o incluso naves gigantes en movimiento. Aunque estas ideas carecen de pruebas, reflejan el desconcierto que el sonido generó en la comunidad. Hoy, Slowdown sigue siendo uno de los misterios más inquietantes del océano. Para la ciencia, probablemente sea hielo en movimiento. Para la imaginación, la prueba de que en lo profundo habitan seres o máquinas que todavía no estamos preparados para descubrir. 5. Upsweep. En 1991, cuando la NOAA comenzó a usar su red de hidrófonos para vigilar el océano, detectó un sonido que hasta hoy sigue sin explicación clara. Lo bautizaron como Upsweep y se convirtió en uno de los enigmas más persistentes del mar profundo. El upsweep es un ruido compuesto por una serie de zumbidos ascendentes, como si fueran notas musicales que suben de tono una y otra vez. Cada barrido acústico dura varios segundos y luego se repite, generando un patrón inquietante que parece mecánico, aunque su origen está en plena naturaleza. Lo más extraño es que el upsweep no fue un evento aislado. Desde 1991 hasta hoy sigue apareciendo en los registros. Su volumen varía según la época del año, alcanzando picos de intensidad durante la primavera y el otoño, lo que sugiere alguna relación con procesos naturales estacionales. Pero nadie ha podido señalar con certeza de qué se trata. Los científicos han propuesto varias teorías. Algunos creen que podría estar vinculado a la actividad volcánica submarina, ya que el sonido parece provenir de una región sísmicamente activa en el Pacífico. Los gases, las erupciones menores o los movimientos de magma podrían generar vibraciones similares. Sin embargo, no se ha encontrado correlación directa entre el upsweep y un volcán en particular. Otros sugieren que se trata de un fenómeno ligado al movimiento de masas de agua o de hielo, pero esta hipótesis pierde fuerza porque el patrón del upsweep es demasiado regular, casi como una señal repetitiva diseñada. Entre los entusiastas de lo paranormal y lo desconocido, las especulaciones son mucho más audaces. Algunos ven el upsweep como un intento de comunicación, una especie de mensaje cifrado proveniente de las profundidades. Otros aseguran que podría ser el canto de una criatura gigantesca, aún desconocida, que habita en zonas inexploradas del océano. Lo más perturbador es que, a pesar de 3 décadas de estudios, el upsweep sigue activo. Cada año, la NOAA registra nuevas secuencias de este sonido, como si algo en el fondo marino nunca dejara de hablar. Hasta hoy, el upsweep se mantiene como un misterio vivo, un recordatorio de que el océano aún guarda secretos que ni la ciencia más avanzada ha logrado desentrañar. 6. Whistle, el silbido. En julio de 1997, los hidrófonos de la NOAA captaron un sonido al que bautizaron como whistle, el silbido. Fue registrado en el Pacífico ecuatorial y rápidamente llamó la atención porque no se parecía a ningún otro ruido marino conocido. El whistle es un sonido corto, agudo y penetrante, muy distinto de los rugidos profundos o zumbidos prolongados de otros casos. Su frecuencia parecía deslizarse como un silbido humano, lo que hizo que los expertos quedaran desconcertados. La grabación mostraba una nota clara y limpia que atravesaba las aguas como un llamado. A diferencia del bloop o Julia,
El whistle no tuvo una intensidad colosal, pero sí una tonalidad demasiado definida para ser un simple fenómeno geológico. Los científicos trataron de asociarlo con ballenas u otros mamíferos marinos, pero no coincidía con ningún canto conocido. Ninguna especie documentada emite un silbido tan agudo y solitario. La hipótesis más aceptada fue que pudo tratarse de movimiento de hielo en el océano Antártico, similar a lo que se planteó con otros sonidos misteriosos. El roce de grandes masas heladas puede generar notas agudas. Sin embargo, la claridad del whistle y su semejanza con un silbido humano mantienen las dudas abiertas. Entre los más curiosos y entusiastas de lo inexplicable, las especulaciones fueron más allá. Algunos lo vieron como una señal de comunicación, un aviso proveniente de criaturas que todavía no conocemos. Otros imaginaron que se trataba de tecnología submarina secreta, como si una máquina hubiera lanzado un pitido en medio del océano. El hecho de que fuera breve lo hace aún más intrigante. No hubo repeticiones largas ni patrones continuos, como sí ocurre con el upsweep. El whistle apareció, se grabó y se perdió en el tiempo, sin volver a escucharse con la misma claridad. Hoy, el whistle permanece en los archivos de la NOAA como un misterio menor, pero igualmente perturbador, porque si algo en las profundidades fue capaz de emitir un silbido tan claro, ¿qué otra clase de sonidos desconocidos podrían estar esperando ser descubiertos? 7. Skyquake marino. Aunque el fenómeno de los skyquakes o estruendos del cielo suele asociarse a explosiones en la atmósfera, también existen reportes de versiones submarinas. Se trata de ruidos semejantes a explosiones o cañonazos que resuenan bajo el mar y que han desconcertado tanto a marineros como a científicos durante siglos. Los registros modernos describen estos estruendos como golpes repentinos y ensordecedores que se escuchan en zonas costeras y en aguas profundas. Lo más extraño es que, al investigarlos, no se encuentran pruebas de explosiones, choques de barcos, erupciones o sismos que los expliquen. Son como detonaciones fantasma que surgen de la nada. En varias ocasiones, los skyquakes marinos han sido captados por micrófonos submarinos. Su característica principal es la brutal intensidad. Un solo estruendo puede propagarse a lo largo de cientos de kilómetros. Para quienes lo escuchan en vivo, la experiencia es aterradora. Los describen como truenos profundos que hacen vibrar las estructuras de los barcos. Los científicos han tratado de encontrar causas naturales. Una de las hipótesis más consideradas es que provienen de erupciones volcánicas submarinas pequeñas, capaces de liberar bolsas de gas y generar detonaciones repentinas. Otra posibilidad es el colapso de grandes burbujas de metano atrapadas en el lecho marino, que al liberarse producirían estallidos. Sin embargo, no todos los casos encajan en estas explicaciones. Hay skyquakes registrados en zonas alejadas de actividad volcánica o de depósitos de gas conocidos, lo que deja abierta la duda sobre su origen. Entre las teorías más inquietantes, algunos especulan que podrían ser el eco de actividades humanas secretas, como pruebas militares o detonaciones controladas. Otros, más imaginativos, sugieren que son rugidos colosales de criaturas que nunca han sido vistas, capaces de emitir sonidos con la potencia de una explosión. Lo cierto es que los skyquakes marinos se suman a la lista de fenómenos acústicos que muestran lo poco que conocemos del océano. Ya sea por causas naturales, por actividades ocultas o por seres que escapan a nuestra comprensión, estos estallidos recuerdan que el mar profundo es un escenario de misterios insondables. Conclusión: el océano sigue guardando secretos que la ciencia no logra explicar. Estos sonidos nos recuerdan que en las profundidades habitan misterios que desafían nuestra lógica. ¿Qué opinas tú? ¿Fenómenos naturales o señales de algo que aún no conocemos?